Buenas noches, mi nombre es María Torres. En esta oportunidad vamos a tratar ya el tema de lo que es levantamiento catastral. Una consulta, ¿ustedes han llevado el módulo, han visto la clase anterior sobre el catastro? Perfecto. Miren, nuestro tema, como les digo, va a ser el levantamiento catastral, que como nos acordaremos de la clase anterior, dentro de las etapas de la generación del catastro, cuando todavía un distrito no tiene nada, lo primero que comenzamos es con el levantamiento catastral, ¿no? Es nuestra primera etapa. Luego viene lo que es el mantenimiento y luego la actualización. Bueno, este flujograma también lo vimos en la clase anterior, pero ahora ya vamos a centrarnos en el tema que es levantamiento catastral. Dijimos que este es un flujograma, llamémoslo ideal, de lo que es el catastro, ¿no? Porque comienza con un vuelo aerofotográfico, luego ustedes si piensan un poquito, un avión pasa sobre una ciudad a una determinada altura para tener las fotos de la zona que quieren hacer el levantamiento catastral, que puede ser todo el distrito, es lo que debería ser. Las fotos no tienen ninguna coordenada, son simplemente fotos. Entonces, para darle coordenadas, primero tiene que haber un trabajo de control terrestre, en la que se basan con puntos que ya tienen coordenadas que se compran en el IGN, son puntos fijos, reconocidos, y en base a este control terrestre se van dando coordenadas a los diferentes puntos, ¿no? Y con el proceso de triangulación catastral, nuestras fotos van a tener coordenadas. Cada manzana, cada lote va a tener coordenadas. Entonces, con un trabajo de restitución, estas fotos son convertidas a planos. Y entonces con planos ya podemos hacer un trabajo ya adecuadísimo, ¿no? Porque de otra forma puede ser trabajar con fotos, ortofotos a escala 1 en 1000 para poder sacar áreas, ¿no? Pero lo ideal es tener un plano restituido, porque ahí está una escala, no varía, ya no hay errores, ¿no? Entonces, lo que viene después ya con el trabajo de restitución, podemos ya hacer lo que es el levantamiento de campo, que es nuestro tema donde vamos a trabajar hoy día, ¿no? En el levantamiento de campo tenemos dos competencias. Lo que es el completamiento del mobiliario urbano, o sea, vamos a capturar la información de todo lo que está al exterior de nuestra manzana, ¿no? Llamemos buzones, postes, cada poste con su tipología, semáforos, hidrantes, todo lo que está en la vía pública. Y dentro de la manzana vamos a trabajar linderando lote por lote e identificando nuestras unidades catastrales, ¿no? Con lo que vamos a hacer nuestro empadronamiento. Procesando nuestra parte gráfica y procesando nuestra parte alfanumérica, lo que está en las fichas catastrales, vamos a tener, después de estos dos procesamientos, nuestra base de datos catastrales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestro tema de hoy es levantamiento catastral, que es el levantamiento que se desarrolla en campo. Bien, primero para nosotros trabajar, ¿cuál es nuestro universo? Nuestro universo va a ser nuestro distrito, ¿no? Entonces, nuestro distrito puede ser, supongamos nuestro distrito puede ser muy grande, pensemos en un Lima cercado, pensemos en un Santiago de Surco, un San Juan de Lurigancho, por decir, por ejemplo. Entonces puede ser muy grande, o sea, la forma de trabajar un distrito, todo distrito, es primero que nada sectorizándolo, ¿no? Vamos a sectorizar nuestro distrito teniendo varias consideraciones. Por ejemplo, ¿cómo puedo definir un sector, por ejemplo, que tienen características uniformes? De repente esta zona es una zona comercial, de repente esta zona es una zona de expansión urbana, ¿no? Pero vamos a tener también varios criterios para poder sectorizar, ¿no? El criterio básico es de que dentro de un sector haya menos de 90 manzanas, entonces, para que sea manejable, ¿no? Manejable. El sector va a estar dividido ¿por qué? Puede estar dividido por vías importantes, por avenidas. No nos vamos a meter, por ejemplo, por un pasajito, ¿no? En promedio. En promedio, pueden ser un poco más, un poco menos, pero en promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos
una nueva habilitación, por ejemplo, puede ser una zona de que esta zona de acá, por ejemplo, es parte de mi distrito, pero era una zona, digamos, agrícola, ¿no? Pensemos en provincias. Entonces, esa zona que es agrícola de repente después cambia el uso de la tierra y se vuelve urbana, zona urbana. Entonces, esas nuevas manzanas pueden incorporarse al sector en el que estaba considerado, ¿no? Entonces, pueden ahí aumentar un número de manzanas, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del área de expansión urbana. Claro, si está en área de expansión urbana y si hacen el adecuado cambio de uso y si no está en zona de riesgo y todas las consideraciones pertinentes. No puede haber un cambio. Entonces, vamos a hacer nuestra sectorización del distrito y dentro de la sectorización del distrito vamos a poner la numeración de las manzanas que vamos a ir explicando poco a poco. Y teniendo primero sectorizado nuestro distrito, podemos definir también cuál va a ser nuestra área inicial de trabajo, ¿no? ¿Por qué podemos pensar en un área inicial de trabajo? Por ejemplo, puede haber diferentes tipos de realidades y consideraciones. Por ejemplo, si yo estoy en un distrito, por ejemplo, acá en Lima, si yo hago una convocatoria de catastro en cualquier distrito, todos los tigrillos que tienen alguna experiencia catastral van a estar ahí. Entonces ya son gente con experiencia. Entonces de repente yo municipio, digamos, por ejemplo, de San Martín de Porres, quiero hacer mi catastro, entonces hago una convocatoria, gente con experiencia en catastro. Entonces no me va a importar mandarlos por la zona, digamos, de la Avenida Perú, que es una zona densa, comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí son gente con experiencia. Pero si, por ejemplo, estoy, en Ancash, en la provincia de Guaylas, en su capital Caraz, donde yo digo, voy a hacer catastro en esta ciudad, entonces yo, gente con experiencia ahí no tengo. Tengo de repente un instituto superior, tengo chicos de pedagógico, entonces a los que voy a capacitar. Entonces son gente que no van a hacer ningún tigrillo, van a hacer de una capacitación de una semana y esto es, van a salir tipo calichines ahí todavía con dudas y con miedos. Entonces tengo que mandarlos de repente a la zona totalmente casitas, no le voy a mandar al corazón de la ciudad donde hay bastantes negocios, reparticiones y todo, donde van a tener más problemas para rotear, ¿no? Entonces tengo que ver con qué gente tengo, qué universo de personal tengo para poder definir mi zona mi zona primera a comenzar nuestro inicio de nuestro trabajo catastral. Pero esto vamos a ir desarrollándolo un poquito. Cuando hemos dicho que vamos a sectorizar nuestro distrito, tenemos que tener qué criterio. Supongamos que ese es nuestro distrito, de esta forma. Entonces vamos a poner el número de sector con un código que corresponde y lo vamos a trabajar en gabinete, ¿no? De acuerdo a la distribución espacial del distrito. ¿Cuál es nuestro criterio? Primeramente es el norte y el que esté ubicado más al oeste. Entonces el criterio se dice el sector va a ser el número 1, va a ser el que está más al noroeste, ¿no? Fíjense, comenzamos ahí nuestro sector 01 y vamos a ir bajando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces lo que quiero que se den cuenta es que si acá viene el sector 2, 3, 4, el sector 5 no es pegado al 4, sino siempre de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, esta secuencia de la numeración de nuestro sector está normado de acuerdo al Sistema Nacional de la Información Catastral, ¿no? Está normado para que cuando se haga el catastro en cualquier parte del Perú, se haga bajo los mismos criterios. ¿De acuerdo? Este levantamiento corresponde a catastro urbano. Catastro urbano. Estamos trabajando en base del catastro urbano. Después, dentro de nuestro sector, ¿qué vamos a proceder a hacer? Vamos a trabajar con poner el número de manzana a cada una de las manzanas que conforman nuestro sector, ¿no? Hemos dicho que nuestro sector va a estar dividido en lo posible por grandes avenidas. También puede estar dividida de repente por accidentes geográficos, ¿no? Por ejemplo, si hay un río, el río va a ser mi delimitación de sector, ¿no? Y dentro de mi sector yo voy a comenzar a hacer la numeración de las manzanas. Les van a traer dentro de un rato la ficha catastral urbana.
son 4 juegos de fichas: la individual, la de bienes comunes, la de actividades económicas y la de cotitularidad. Miren, solamente fíjense, acá les estoy dando esta de cotitularidad para que vean simplemente el código de referencia catastral, ¿no? Cómo está, por ejemplo, el número de sector, con cuántos dígitos estaba, y acá el número de manzana, fíjense, son 3 dígitos y el sector son 2 dígitos, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace el uso de poner 001? Porque cuando yo hago mi código de referencia catastral tiene que ir los 3 dígitos. No es que hay que, el 0 a la izquierda no vale, no. Acá en nuestro sector son 3 dígitos. Entonces vamos a comenzar con el 001 y así sucesivamente. Y también vamos a tener el mismo criterio. Vamos a comenzar con la manzana que está más al noroeste, ¿de acuerdo? Y vamos a avanzar de izquierda a derecha, con el mismo criterio que para el sector, y de arriba hacia abajo. Otra vez quiero que se fije que si acá llegamos a la manzana 004, la 005 es otra vez abajo, en el siguiente nivel, y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si ustedes se van al distrito más pequeñito de Puno y ven que han hecho un levantamiento catastral, tienen que verse ceñido con esas normas, ¿de acuerdo? Porque a partir de 2007 ya está rigiendo el Sistema Nacional de Catastro Integrado, y en esa fecha ya teníamos las fichas aprobadas, que son estas, a partir de 2007. 2004 se da la ley, 2006 está el reglamento, y el 2007 no están las fichas. Bien. Bueno, como ahí dice, el código corresponde a la manzana, será asignado en gabinete, ¿no?, a cada manzana de acuerdo al plano mosaico de sectorización del distrito, y la numeración de las manzanas comienza con 001, con el polígono de manzana que se encuentra ubicado en el extremo noroeste y continuando en forma correlativa de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Señores, cuando haya cualquier duda, no se inhiban en preguntar, por favor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener para el planeamiento de nuestra liberación y empadronamiento, ¿no?, desde nuestro trabajo de levantamiento catastral? Primero, tenemos que tomar en cuenta el tamaño del área de trabajo, o sea, cuántas unidades catastrales vamos a trabajar estimadamente, ¿no? Porque normalmente uno, antes de hacer el levantamiento catastral, no puede decir hay tantas unidades, se estima que hay tantas unidades, ¿no? Se tiene en cuenta el tamaño del área, el número de unidades catastrales estimadas. Ahora, si a mí me dicen, yo quiero que este trabajo se acabe en noviembre porque queremos que en diciembre se procese, en enero se trabaje los recibos del autovalúo para que en febrero se reparta a los contribuyentes el autovalúo con la base de catastro. Entonces yo sé que tengo, por ejemplo, estamos ahorita abril, ya no lo cuento, y cuento de mayo a noviembre cuántos meses tengo, cuál es el estimado de unidades catastrales. Entonces tengo que ver con cuánta gente tengo que poner para que haga ese trabajo al rendimiento estimado, ¿no?, a un rendimiento de producción de cada una de las actividades involucradas. Entonces, si yo planeo hacer un trabajo, tengo que ver tiempo, número de unidades, recursos económicos con los que cuento para poder estimar con cuánta gente vamos a hacer ese trabajo, o de repente no se puede acabar con el recurso económico, a veces es el limitante, ¿no? Entonces, el jefe de catastro tiene que decir, miren, si me dan estos recursos económicos, no termino. Podemos terminar de repente no 5 sectores, sino 4, ¿no? Porque el distrito para eso está dividido en un número de sectores y se puede priorizar. En la primera clase se dijo de que el financiamiento para hacer catastro es 5% del impuesto predial, debe ser destinado obligatoriamente para catastro. Entonces, si ese recurso es pequeño, de repente yo no puedo hacer catastro de todo mi distrito en un año. De repente lo puedo hacer en 2 o en 3, ¿no? Entonces estimamos eso. Y para hacer ese trabajo tengo que pensar que eso es contar con los recursos humanos debidamente organizados y estos recursos humanos debidamente capacitados. Como le digo,
trabajar acá en Lima es diferente que trabajar en cualquier otra provincia, ¿no? Puede haber, por ejemplo, en Arequipa tienen catastro, y han hecho en Yanaguara, han hecho en varios distritos. Entonces supongo que si cualquier distrito de Arequipa dice, hacemos catastro, se vienen los tigrillos de las diferentes áreas, de los diferentes distritos, lo mismo que en Cusco o en Tacna. Pero si vamos a una provincia X, ya entonces ya es diferente, ¿no? No hablemos de la capital. Entonces, cuando yo voy a hacer mi trabajo de levantamiento catastral, primeramente hay varias etapas, varias actividades que yo tengo que considerar. Primero que nada está mi campaña de difusión y publicidad. Si ustedes se dan cuenta, creo que en todo el Perú, en todo sitio, creo que hasta en la provincia más chiquita, siempre hay el tema de la inseguridad. De que tienen ya miedo de que de repente les entre gente a robarles a la casa. Entonces, lo más importante es de que un municipio, cuando decide hacer un levantamiento catastral, es la publicidad. Explicar a sus vecinos de que va a haber un trabajo de levantamiento catastral, de que los técnicos van a estar debidamente acreditados con un photocheck, que pueden llamar a un teléfono, a una central telefónica de la municipalidad para que les den informes si Carlitos Alaya, no sé cuántos, es trabajador de la municipalidad y está haciendo catastro, entonces está en el inventario de si el señor es un técnico de catastro. Entonces no se puede uno jugar con la seguridad del vecino, ¿no? Y más aún acá en Lima, en cualquier distrito acá, la gente si le tocan la puerta y dicen, vengo de catastro, permítanme ingresar, que no sé qué, no los van a dejar. Entonces tiene que haber una campaña masiva de difusión y de publicidad para que el vecino esté enterado de que va a hacer un levantamiento catastral, de que van a tener una determinada identificación para que no lo sorprenda. Entonces se dice que la campaña de difusión y publicidad comienza antes de hacer el levantamiento y hasta el último día que la gente esté en campo. ¿Por qué? Porque si no les cierran las puertas, ¿no? Se lo mandan por un tubo y no les abren las puertas, no les dan ninguna documentación, no los dejan pasar. Entonces, esa es una actividad muy importante que es difusión y publicidad. Después, también tiene que hacer un trabajo de planeamiento de las actividades en base a que antes de ir a campo tiene que haber una etapa que se llama de caracterización urbana. El jefe de catastro, con su personal que está a su cargo para hacer el trabajo de catastro, o sea, como la gente de oficina, podríamos decir, tiene que ir por los sectores donde se supone que va a empezar el trabajo de levantamiento, para dándose una vuelta exterior a cada manzana, estimar cuántas unidades catastrales. Dijimos en principio de que para planificar tengo que tener un total de unidades catastrales estimadas. ¿Cómo se hace eso? Nadie va a tocar la puerta. Solamente es una vista exterior. ¿Me fijo en qué? En los timbres, en los medidores de luz, en que acá, esta es una librería y es independiente de la casa, ¿no? Entonces voy viendo esas características exteriores y voy estimando. De repente, oh maravilla, cuando se entre ahí se vaya a tener muchas sorpresas. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el primer distrito que se hizo catastro acá en Lima, que era Lince, fue un distrito que se hizo tipo piloto con un grupo francés que fueron los primeros que trajeron las técnicas de catastro acá a Lima. Ellos nunca se imaginaron qué cosas se podía encontrar, ¿no? Lince se supone que es un distrito chiquito, consolidado, no tiene pueblos jóvenes, no tiene asentamientos humanos, todo perfecto, todo un cuadrillé. Pero ¿saben qué cosa hay en Lince? Hay tugurios en azoteas. Usted va al edificio perfecto, departamento, el último piso, la azotea, tugurios, cuartito, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de realidades. Entonces, por eso digo, uno puede sacar una cantidad de unidades catastrales estimadas con lo que es la caracterización. Simplemente eso. Y puede ir dándose cuenta cuántas actividades económicas, que esas sí son visibles, porque toda actividad económica pues tiene justamente de repente un letrero, normalmente están hacia la calle, aunque las oficinas lo que tienen son letreros, avisos. Bueno, después de determinar
hacer mi planeamiento en base a la caracterización urbana que me da el número de unidades catastrales estimadas, tengo que hacer varios trabajos también adicionales. Se tiene que coordinar con rentas para que nos puedan determinar, por ejemplo, los padrones de autovalúos organizados por vías. Entonces, ¿para qué? Para que cuando los técnicos vayan a campo, vayan, por ejemplo, están yendo por la avenida, supongamos, hablando del Lince, por ejemplo, pensemos en la avenida de Arequipa, la cuadra 18, ¿no? Eso es Lince. 18 par, 18 impar. El técnico que le toca cuadra 18 de la avenida de Arequipa, lado impar, ve su lista y ve que los números municipales que no le han atendido si está ahí o no, para poder llenar la información de oficio. También dentro del planeamiento de actividades tenemos que ver también qué cosa. Recopilar toda la información de las habilitaciones urbanas, ¿no? Las urbanizaciones, cuando una urbanizadora presenta sus planos ante la municipalidad, estos quedan archivados, ¿no? Es aprobada la urbanización, ahí están las manzanas, los lotes, están las áreas libres, las áreas que son para recreación, ¿no? Que dejan las urbanizadoras. Entonces, recopilar la información de las urbanizadoras, de todas las habilitaciones urbanas, hacer recopilación de todas las vías de cada distrito, porque las vías se tienen que procesar. Los técnicos, cuando llenan, por ejemplo, la ubicación del predio, tienen que llenar todo, por ejemplo, Avenida Miguel Grau, Avenida Miguel Grau. Cuando esa Avenida Miguel Grau tiene un código, el digitador no va a bipear Avenida Miguel Grau, lo único que va a bipear son 4 cifras que son los códigos de vía. Entonces, 4 o 6 cifras. Bueno, todo eso va dentro de lo que es planeamiento de actividades, y recopilando toda la información de todas las áreas de la municipalidad. Tiene que pensar también en captación de personal. Voy a hacer un llamamiento, voy a hacer un convenio con algún instituto particular, con alguna universidad. Por ejemplo, cuando después de que se trabajó en este distrito del Lince, se trabajó a través de un convenio que era de la municipalidad con la Universidad de Ingeniería, ¿no? Entonces, la gente de la Universidad de Ingeniería fue la llamada para ser capacitado por los franceses para hacer el levantamiento catastral, ¿no? Entonces, siempre hay que ver de dónde voy a sacar mi personal. Al principio era con universidades, después se capacitó a gente de la Villarreal y a la gente de San Marcos. Pero, por ejemplo, ahora en cualquier distrito, en cualquier provincia podemos tener institutos superiores. Si no hay gente con experiencia que puedo llamar, hacer un convenio, poner un aviso ahí, van a ver qué cantidad de gente va a haber para ser capacitada, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de nuestras actividades previas. Captación de personal, después de captación viene lo que es la capacitación y evaluación de ese personal. Se les capacita, se les evalúa. Los mejores serán los técnicos. Tengo capacidad para contratar a 20 técnicos, de los cuales los 5 primeros o los 4 primeros van a ser supervisores, ¿no? De acuerdo a orden de mérito, de repente. Después tenemos que ir haciendo ya, con mi gente ya que ha sido captada, capacitada, podemos ir haciendo ya un reconocimiento de nuestras áreas de trabajo para hacer más caracterización urbana con la gente ya capacitada, porque ellos mismos son los que van a estar en el campo, y recopilar, como les dije, toda la información. Desde que yo hago mi planeamiento de actividades, hay actividades que son paralelas, ¿no? Por ejemplo, la recopilación de nuestra información predial, la coordinación con rentas, que nos lo procesen toda la información de sus autovalúos organizados por vías, generalmente se pide así, ¿no? Y organización de toda la información del personal. Ya cuando la gente ha sido capacitado, qué cosas ya pueden comenzar a salir a campo y van a trabajar. Primeramente, yo voy a campo y tengo que yo técnico dar un volanteo, un reconocimiento de mi manzana, repartir volantes el primer día e ir haciendo citas, ¿no? Señor, ¿usted a qué hora lo puede ubicar? ¿En la mañana, en la tarde? Muchos de repente les dicen, pueden ubicarme el día viernes o el día sábado, ¿no? Fin de semana. Algunos técnicos que son empeñosos, que saben que van a tener producción con fichas firmadas, de repente regresan sábado en la tarde porque no es su horario, pero va a tener producción para después, ¿no? Entonces, hacen un tipo de distribución de boletines donde van fijando
con las personas que les atiendan qué documentos van a presentarles, en qué fecha los pueden ubicar, o de repente esos documentos los pueden dejar a la suegra, a la mamá, a la abuelita, pero que les permite el ingreso, ¿no? Después de que yo voy dejando los boletines paralelamente, voy haciendo mi levantamiento, mi linderación y empadronamiento de mis manzanas. Cuando yo voy haciendo el trabajo desde el volanteo, ¿no? Volanteo, la distribución de boletines, y voy haciendo mi trabajo de linderación y empadronamiento, mientras yo tengo gente en campo, yo tengo que trabajar con un grupo de supervisores, ¿no? Un supervisor se supone que debe tener de 5 a 6 técnicos bajo su cargo para poder asesorarlos. Después de por lo menos 2 semanas en promedio, ¿no?, de que se ha comenzado el trabajo de levantamiento de campo, ya se supone que va a haber manzanas terminadas. Entonces ya cuando hay manzanas terminadas, tienen que pasar un proceso de control de calidad, ¿no? Mientras están trabajando en campo, comienzan a trabajar 2 semanas y comienza la etapa de control de calidad. Ya cuando está mientras yo estoy trabajando con gente trabajando en campo, siempre tiene que haber un seguimiento y control y evaluación de mis metas. Me voy fijando si mis técnicos están produciendo, tienen el rendimiento promedio, de repente no tienen el rendimiento promedio porque tienen algún problema, no están capacitados, o están, al principio lógicamente, no, la gente cuando recién comienza a trabajar no va a tener de repente el rendimiento esperado, pero a medida que pasan los días van encontrando, van agarrando ya confianza y pueden ya superar esa dificultad, ¿no? Pero siempre, si yo tengo la meta de terminar mi trabajo a una fecha, si yo no hago ese seguimiento, puedo estar yendo al precipicio, pues, ¿no? Porque me doy cuenta de que no van a terminar, si siguen ese ritmo nunca van a terminar. Entonces tienen que tomar las medidas correctivas. ¿Sí? La literación, hay 2 métodos, el directo y el indirecto. Sí. Ya, el directo creo que es con expresión total. ¿Cómo serán los polígonos? ¿Si se ha consolidado todo? Mira, lo más importante es con qué estás trabajando. Con planos restituidos es el método indirecto, pero con el método directo se supone que tienes también una referencia, ¿no? Por ejemplo, puedes tener el plano de la urbanizadora. Y entonces con eso, por ejemplo, te vas guiando ahí. Tiene 8 metros de frente, estás viendo si concuerda con la realidad, con la información. Si no tienes, con tu medición nomás. Y cuando van a campo, y ellos van con wincha. La pareja cuando va a campo va con wincha, para ir midiendo ya, y es más lento, pues. Los frentes, y si ingresas, mides adentro. Más que nada se mide por las azoteas o por las áreas libres, ¿no? No te vas a pasar por los cuartos, el dormitorio, la sala, el baño. Siempre hay que pensar en medir los totales, ¿no? Los fondos. Ahora, cuando ya nosotros hemos tenido todo lo que es el levantamiento, lógicamente ya viene a ser ya la entrega de productos. Pero este es un esquema un poco a grosso modo, ¿no? Como les decía, en nuestro levantamiento de nuestra información en campo había 2 niveles, ¿se acuerdan? El levantamiento a nivel de los exteriores de la manzana, que es donde vamos a capturar la información de todo lo que se conoce como mobiliario urbano, ¿no? Y a nivel del interior de la manzana es lo que es la linderación y empadronamiento, ¿no? Voy linderando lote por lote y voy capturando la información en nuestras fichas catastrales, ¿no?, que es nuestro empadronamiento. Bueno, cuando hacemos el levantamiento del mobiliario urbano, como les dije, es la identificación y recopilación de toda la información del componente urbano. Llámese buzones, postes, árboles, semáforos, bancas, accidentes geográficos, puedes ver una sequía, ¿no?, y otros que están alrededor de la manzana asignada. Se va a trabajar acá ¿con qué? Con los planos o fotografías de manzanas. El personal también se va a organizar en grupos de trabajo a cargo de un supervisor, quien se va a encargar de verificar y controlar el trabajo de sus técnicos, y va a hacer un control de calidad en campo y una revisión aleatoria en gabinete de los planos. ¿Y las alcantarillas, los pontones, también está considerado ahí? Sí, todos los
los buzones y con la tipología, porque hay buzones, por ejemplo, pueden ser de agua, de desagüe, también pueden haber buzones de telefonía o de luz, porque ahora también hay luz subterránea, ¿no? Entonces, o de gas, ahora también tenemos el gas natural, ¿no? Entonces, todos los el componente urbano tiene una simbología que lo clasifica uno de otro. Los puentes, o sea, los pontones, los que tienen menor de 1 metro de longitud, también están considerados como en ese punto. Los puentes. O sea, los pontones. O sea, pontones son los puentes de menor longitud de 1 metro. Menor de 1 metro. También, o sea, todo lo... Se dice, pasa una sequía y el pontón. Claro, sí, lo van considerando. Pero eso está, si se está relacionado con la manzana adyacente, claro, si está a esa manzana, ahí le ubican, tienen que ubicar. Hay predios que tienen que pasar necesariamente, claro, porque ahí no se queda. Claro. Como referencia se puede utilizar los planos, una cartografía del ITN que existe al 5000 de todas las zonas urbanas. Claro, o sea, el plano al 5000 es para la oficina de catastro. Y ahí, en base a ese plano, ya se puede actualizar. Se puede actualizar, se puede ir actualizando. Graficado, digamos, los lotes. Claro. No lo detallan. Claro, no están todos los detalles. Normalmente uno tiene que ver qué tipo de información puede conseguir. Por ejemplo, un municipio que cuenta con dinero puede ser un vuelo aéreo, hace un plan de vuelo y todavía con el problema de ver en qué época pueden hacerlo, que no haya sombras, que no haya nubes y todo eso. Pero cuando no se, o sea, toda esa parte de lo que es vuelos fotográficos, eso todo es oneroso. De repente puedo comprar fotos del IGN de un vuelo del año 2010, ¿no? Tiene 7 años de antigüedad, pero me sirve de base. De repente puedo conseguir los planos del IGN, también puedo sacar. Entonces, tengo cualquier información que de repente es a la que mi posibilidad económica como municipio puedo conseguir, perfecto. Porque en base a eso ya tengo de la referencia para poder sacar las medidas, ir llevando, porque me sirve de referencia, ¿no? Entonces, muchas de esas actividades, por ejemplo, hasta lo que es restitución, nunca lo va a hacer la municipalidad, tiene que tercerizar. Van a hacerlo a través de empresas, porque ellos no van a poder comprar ni sus restituidores, ni van a tener gente que haga la triangulación, ¿no? Definitivamente son actividades que se tercerizan. Pero puedo yo conseguir otra información no tan actual. Hasta algunos casos se están usando fotos satelitales, que no tienen la precisión, pero tienen la forma, ¿no? No puede sacar el área exacta, pero ya está yendo al terreno, tiene la forma. No ingreso, pero ya sé que atrás de repente tiene un estrangulamiento y hay otro el predio del fondo no es exactamente un rectángulo, sino tiene una metida y todo eso, ¿no? Entonces me sirve de base. Ahora, hemos visto lo que es el levantamiento del mobiliario urbano, y ahora, con lo que es linderación y empadronamiento, ¿qué cosa vamos a identificar acá? Vamos a identificar y linderar los lotes, ¿no? Y eso nos va a permitir obtener en campo la información referencial de los linderos y de las medidas perimétricas. La identificación también de las unidades catastrales permite la recopilación de los atributos o características físicas y los datos de los titulares catastrales. Hemos dicho que catastro, ¿qué es? A ver, ¿es un inventario de qué? Puede ser de propiedades, puede ser de los predios, ¿no? Es un inventario físico de los predios. Entonces, cuando hablamos de que es un inventario físico, estamos viendo de qué material son las paredes, los pisos, ¿no? Entonces, es lo que nos dice, ¿no? Nos va a dar la identificación de las unidades catastrales y nos permite la recopilación de todos los atributos o características físicas y los datos de los titulares catastrales. ¿Quién es el propietario o quién es el poseedor? Catastro, acuérdense, no da titularidad. Catastro, estamos capturando. ¿Qué cosa usamos? Usamos a chicos que van a tocar una puerta. De repente sale el señor, está acá y dice, sí, yo soy el dueño, ¿no? Entonces, y mentira. Yo toda ingeniero de documentos, lo tiene mi abogado, lo tiene mi hermano, lo tiene mi abuelita, pero cualquier cosa me pueden decir de que no tienen los documentos. No pongo ningún documento. Se dan cuenta que ahí en la ficha individual está para marcar todos los documentos que me han presentado.
Entonces, en cualquier momento que surja un problema, ¿qué documentos presentó? Ninguno, nada, fue solamente declarativo. ¿Ya? Entonces, catastro no da propiedad. No establece propiedad, no. Pero si nosotros sacamos, vemos documentos, vemos que está inscrito en una ficha literal en registros públicos, vemos la declaratoria de fábrica, todo eso se consigna ahí. Entonces acá sí tenemos pruebas. Y si un predio está en litigio, se pone predio en litigio y no se marca el nombre de ninguno de los propietarios, ¿no? Entonces no voy a tener problemas con eso. Ahora, para hacer nuestro trabajo de linderación y empadronamiento, se utiliza la información y los planos topográficos o de lotización proporcionados por la municipalidad, ¿no? Acuérdense que en nuestro planeamiento estamos coordinando con las diferentes áreas de la municipalidad para que nos den los planos de todas sus habilitaciones urbanas, donde están los planos de lotes. Por lo menos la zona que tiene habilitación urbana tiene plano de lotes, proporcionados por la municipalidad, y lógicamente la información proporcionada por los mismos propietarios, planos y todos los documentos referentes al predio, ¿no? Un vecino que no tiene nada que temer le va a sacar toda la información. Aquellos que tienen algo por ahí que no quieren sacar, ahí sí le van a decir cualquier cosa y no los van a dejar ni ingresar. Entonces, ahí viene ya la fuente de nuestra municipalidad. ¿Cuáles son los documentos que vamos a requerir? Todos los documentos de propiedad o posesión. Puede ser minuta de compra-venta, si ya está inscrita en registros públicos, la copia literal, ¿no? Los documentos que tenga el vecino. Recibos de luz, de agua, DNI del propietario o de la persona, hasta la persona que nos declara. También tomamos la nota de su DNI para ponerle ahí en la parte que va a firmar. Las licencias de construcción, declaratoria de fábrica, la última declaración jurada de autovalúo y otros. Decimos otros ¿por qué? Porque de repente viene el señor y nos dice, no señor, yo soy inquilino, haz su contrato, pues, porque de ahí del contrato sacamos el nombre del supuesto propietario, ¿no? Porque quien alquila se supone que es el propietario. Podemos poner eso y ¿qué documento presentó? Contrato de alquiler, ¿no? Simplemente. Acá están un poquito las imágenes de todos los documentos que podemos pedirle. Lo más importante siempre es pedir el título de propiedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de campo, medimos, aunque no nos dejen ingresar, el frente es libre, lo medimos. Si está en la esquina, ya estamos midiendo un lado, si no nos deja ingresar. Pero la idea, por ejemplo, es siempre subirse a las azoteas, ¿no? Para medir, digamos, el fondo, ver los tragaluces, ir sacando de ahí las áreas, ¿no? Vamos a medir los frentes, los fondos, los lados. Entonces, nosotros hemos dicho que cuando hacemos el trabajo de levantamiento catastral tenemos que tener un número estimado de unidades catastrales. Entonces, ¿qué es unidad catastral? ¿Qué es la unidad catastral? Es la unidad básica de nuestro trabajo de catastro, ¿no? Se considera como unidad catastral al predio que tiene independencia física y o legal, ¿no? Supongamos que tenemos, por ejemplo, que hemos encontrado en Chosica. En Chosica hemos encontrado que esos centros recreacionales, por ejemplo, no era de una sola empresa, sino eran de 3 dueños. Entonces, eran socios, pero no habían hecho acumulación. No pertenecía a una razón social los 3 lotes, sino cada uno tenía su lote, su lote y su lote. Y todo era una sola actividad económica. Pero es independencia legal, ¿no? Entonces, hasta cierta parte, con los linderos, podemos decir, este es del señor A, el otro es del señor B y el otro es del señor C. Todo tiene una continuidad para actividad económica. Cada uno tiene su actividad económica. Ya vamos a ver después eso, ¿no? Porque van unidas al código de... La ficha se llena al predio. Si ese predio desarrolla una actividad económica, con ese mismo código de nuestra ficha individual, va el código de la actividad económica. Es el mismo. Es esa unidad. Entonces, puede haber eso. Ahora,
Estamos acá limitándonos a lo que es unidad catastral, que es un predio que tiene independencia física y o legal. Pero ¿qué pasa en algunos municipios? En algunos municipios, imagínense ustedes una casita que tiene su garaje, ¿no? Los dueños son jubilados, entonces la señora dice, Ana, yo cocino y puedo atender una librería acá, ya no hay cable. Entonces el garaje se convierte en librería, tiene comunicación con la casa, y entonces para efectos de independencia física, no hay independencia física, hay una puerta que se comunica, la librería, o lo que antes era el garaje, se comunica con la cocina, ¿no? La casa, cualquier casa que podemos hasta conocer nosotros. Pero ¿qué pasa? Que en ciertos municipios, si tienes licencia de funcionamiento, es otra declaración jurada, es otro predio para ellos. Porque hay una actividad económica con área delimitada. Entonces, en algunos casos, las unidades catastrales van a ser con independencia física y o legal y un uso determinado. Entonces, es un poco que acá nos adaptamos al requerimiento. ¿Quién hace el catastro? La entidad generadora de catastro es el municipio. Y el municipio tiene que hacer de acuerdo a sus necesidades. Si el municipio necesita determinar como predio independiente todas las actividades económicas, entonces va a ser una unidad catastral más, aquella cuando tiene un uso determinado. Esto es vivienda, esto es librería. Entonces habrían dos unidades ahí. Dos unidades. Pero lo legal, lo que nadie puede discutir es con independencia física y o legal. Ahora, yo municipio necesito que me hagan el levantamiento para mis necesidades. Entonces va a ser unidad catastral más, aquella que tiene un uso determinado. Toda esta zona es vivienda, ¿no? Está la sala, comedor, todo, la cocina, pero el garaje, en nuestro ejemplo, ¿qué cosa es ahora? Ya no es parte de la vivienda, es librería. Entonces habría ahí dos unidades catastrales. Recordando esta definición, yo tengo, por ejemplo, una casita con dos puertas. Una puerta me lleva a la sala comedor y la otra puerta es una escalera al segundo piso, entrada independiente. ¿Cuántas unidades tendría ahí? Dos unidades, ¿no? Porque es una el primer piso y otra la puerta al segundo piso, que son dos unidades independientes. Ahora pensemos en un edificio de 4 pisos, que es hostal. Tiene 20 cuartos. Cada uno con baño, cada uno con televisor, baño privado, cada uno. Entonces, es un edificio de 4 pisos con 20 habitaciones. ¿Cuántas unidades tenemos ahí? Una, ¿no? Porque es un hostal. Puede tener 20, 40, 60, pero es un hostal, es una unidad catastral, ¿no? Nada más. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Perfecto. Un poquito acá se les ponía ese ejemplo, ¿no? Puertita, entrada independiente al segundo y tercer piso, ¿no? Y cuando hacemos la caracterización urbana, aunque veamos un solo medidor, no, son entradas independientes. ¿De acuerdo? 3 unidades a ojo de buen cubero. Van pasando por afuerita y van viendo medidores, van viendo buzones, van viendo esas cosas. Ahora, ¿cómo vamos llenando nuestras fichas catastrales? Qué bueno que ya tienen sus fichas catastrales. Les di por ahí la de cotitularidad ya. Era para que vayan viendo. Fíjense en nuestra ficha catastral urbana individual. Hemos dicho que estas fichas han sido dadas a partir del año 2007, ¿no? Se supone que todas las municipalidades del Perú que quieren hacer su catastro tienen que usar estas fichas con esta información. Puede tener algo adicional, ¿no? Las municipalidades pueden darle algo adicional porque es para su necesidad, pero deben tener toda esta información porque esta información es la que es recibida por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de la Información Integrado de la Información Catastral con vinculación al registro de predios. Miren esta ficha catastral.
El casillero 01, ¿qué es? El CUC, nuestro Código Único Catastral. Entonces, ¿qué es el CUC? ¿Qué es el CUC? El Código Único Catastral, que está compuesto por ¿cuántos dígitos? Por 12, ¿no? Son 12 en total. Son 12 dígitos numéricos asignados a cada predio que vincula la información catastral con el registro de predios. Veamos un poquito esto. Miren, ese código, los 8 primeros los da el sistema a cada distrito, un rango. Y entonces, en ese rango, el municipio comienza a asignar. Y los 4 últimos, por ejemplo, si se dan cuenta acá, por ejemplo, en este lote 001, los 4 últimos es 000, ¿no? Son 4 ceros. 000. El siguiente lote, fíjense, es otro, los 8 dígitos primeros, como les digo, que han sido dados en rango. Si acá termina en 891, este termina en 892, pero son diferentes, ¿no? Aunque los últimos 4 sean siempre 000. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la estructura de nuestro CUC? Los primeros 8 dígitos corresponden al rango secuencial por distritos aprobados por esta directiva en el 2006. Y los 4 últimos dígitos corresponden a la numeración secuencial y correlativa, que va variando desde el 0001 al 9999. Y se asignan a las unidades inmobiliarias físicamente independientes. Si son físicamente independientes, son unidades catastrales, ¿no es cierto? Y predios en propiedad horizontal sujetas a los regímenes de la ley 27157, la ley que... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo la unidad inmobiliaria 0005, quiere decir que he tenido que tener la 0001, la 002, la 003, así sucesivamente hasta llegar a la 005, dentro de ese lote. Los 8 primeros es el mismo, pero como hay 8, digamos, supongamos que hasta 5 unidades catastrales, vamos a tener toda esa secuencia, ¿no? Fíjense ahí, por ejemplo, por favor, miren, en ese edificio el terreno termina en que 000, con los 4 ceros. El lote 2 es el secuencial, pero ¿qué pasa con el edificio? A la ficha de bien común, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de la ficha de bien común, pero bueno, cuando yo tengo un edificio, ya no puede decirse de que cada departamento tiene área de terreno. Todo el terreno se comparte, ¿no es cierto? Por ejemplo, la casita de dos entradas, una para el primer piso y una para el segundo piso. Y el terreno no es de una de ellas, ni del primero, ni solo del segundo. Es compartido. Entonces, todo mi terreno va a una ficha que le llamamos la ficha de bien común que le hemos repartido. Entonces, a la ficha de bien común, ahí está señalándose el pasadizo, ¿no? Porque va ahí. Vamos a asignarle con los 8 primeras cifras hasta con ese código que va a tener en 899, y el terreno va a tener el 0002. 000, perdón, 4 ceros. 002, ¿de dónde salió? Ni está mirándose ahí. Ya, ahora a los departamentos de este bendito edificio. Miren, son 8 pisos. 2 departamentos por piso, o sea, hay departamento desde el 101, 102 hasta el 801, 802. Y fíjense cómo vamos a ir asignando los CUC. Comenzamos que en un edificio los estacionamientos también son independientes. Al ser independientes son unidades catastrales. Entonces vamos a tener, fíjense, este estacionamiento va a ser el 0001, el siguiente el 0002, y así sucesivamente el 3 y el 4. Entra mi siguiente unidad, que va a ser el departamento que está en el primer piso, va a terminar en 0005,
0006 y así sucesivamente hasta llegar al departamento 802. ¿De acuerdo? Pero cuando nuestros técnicos queridos estén en campo, los CUC todavía no se ponen. Es un casillero que no se llena en campo por los técnicos catastrales. ¿De acuerdo? Hay ciertos límites para la asignación de CUCs. No se va a asignar CUCs en aquellos predios que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 28294, a la entrada en vigencia, sean materia de proceso judicial en trámite respecto a la definición de áreas, linderos, medidas perimétricas. No es la discusión de la propiedad, sino en la determinación de cuánto de áreas, medidas perimétricas, y linderos, hasta que dichos procesos hayan culminado. En estos casos se mantendrá el código de referencia catastral, solamente con eso se identificará el predio. ¿Por qué? Porque está en litigio. Las entidades generadoras de catastro podrán solicitar a los titulares catastrales una declaración jurada como en la etapa de exposición pública de la información catastral para acreditar la inexistencia de procesos judiciales que definan áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces ya sabemos que no siempre se va a poder asignar CUCs. Tenemos el límite de que si está en proceso de definición de áreas, medidas perimétricas y linderos, no se va a poder asignar. Ahora, la asignación de CUC en zonas catastrales. El CUC es asignado por las entidades generadoras de catastro a todos los predios ubicados en zonas catastrales. ¿Qué es una zona catastrada? Una zona catastrada es donde se terminó el levantamiento catastral. ¿Ya? Cuando ya se terminó todo el levantamiento catastral, recién ahí se asigna los CUC. Por eso les digo, cuando están levantando, los chicos no van a ir a poner el CUC, ni hablar. ¿Ya? En caso de que la superficie de un predio se ubique en la jurisdicción de más de un distrito, o sea, a veces hay casos en que un lote está, digamos, es muy grande y el otro lado, digamos, puede pasar. Eso nos pasaba en Lince. Había lotes que estaban entre Lince y entre San Isidro. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que verse a cuál era la mayor área, a dónde correspondía, para ya no pelearse por eso, ¿no? La mayor área al distrito. Al distrito le corresponde ahí. En caso de que la superficie de un predio se ubique en la jurisdicción de más de un distrito, el CUC será asignado por el municipio donde se ubique la mayor extensión del predio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la forma que lo van a levantar también. No pueden decir, partámoslo por dos, pues no, porque es un predio, una sola ficha registral. Una unidad podría ser, pero podría haber un edificio. Pero todo el lote es indivisible, no puedo fraccionarlo, ¿no? En caso de comunidades campesinas y nativas, los CUC serán asignados por el municipio en cuya jurisdicción se ubique la sede de la comunidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de repente no es por área, sino donde esté la sede, el centro poblado de la comunidad. Problemas de lenguaje, donde ya han vivido sus predios. Justamente ahorita están haciendo, van a hacer un catastro de daños. Han pedido que se haga un catastro de daños urgente. Beber champa por el norte. ¿Un catastro de daños? ¿Ah? Catastro de daños ha salido. ¿Del año? De daños. ¿Del año? Daños de perjuicio. Para ver si es inhabitable, claro, si está O sea, hay zonas vulnerables que los aguaños, claro. Ha habido población, pues. Para eso va a contar con el catastro existente. No, han creado recién el catastro de daños. Van a hacer un catastro de daños ahorita. El Cuchis ha pedido eso, que se haga un catastro de daños, sí. Entonces, están en eso. Ahora, nuestro siguiente casillero que vamos a tener en cuenta, miren, es el casillero número 03.
que es nuestro código de referencia catastral. Este es el casillero que todos los técnicos tienen que saber construirlo perfectamente. Miren, los casilleros que dicen departamento, provincia y distrito son códigos asignados por el INEI, son códigos de ubigeo, ¿no? El sector y la manzana son datos que han sido trabajados previamente en gabinete, ¿no? Al técnico ya le dan, toma esta manzana. Entonces, al técnico le dicen, ándate a esta manzana, que ya está definido el sector y la manzana, ¿de acuerdo? O sea, ubigeo son 6 dígitos, 2 para departamento, 2 para provincia y 2 para distrito. Por ejemplo, departamento de Lima. El departamento de Lima es el 15, ¿no? La provincia de Lima es el 01 y el distrito de Lima es 01, ¿no? Ahora, el sector y la manzana, dependiendo del área de trabajo, bueno, esos son datos que ya están dados en gabinete, y al técnico se le da su ficha con esta manzana y él tiene hasta ese dato para poder llenar fácilmente. Lo que el técnico va a tener que comenzar a determinar es lote, edificación, entrada, piso y unidad. Son los códigos que hay que llenarlo en campo. Entonces, ¿cuál es la norma que tiene que seguir el técnico para llenar estos casilleros? Comenzamos por el lote. El lote catastral es la más pequeña superficie de terreno susceptible de ser representada en un plano. Yo en un plano no voy a representar una unidad catastral, por ejemplo, a un departamento de un edificio, imagínense, ¿no? Yo voy a representar al lote. Si en ese lote solo hay una unidad, aleluya, estoy representando esa unidad. Pero si en un lote hay 40 unidades, yo no represento la unidad, yo represento en el plano al lote, ¿no? Y esta unidad es la que va a ser representada ¿para qué? Para la inscripción en la SUNAT. Acuérdense que ya nuestro lote va a estar definido con coordenadas. Se notará con 3 dígitos el número de lote. También acá, si ustedes se dan cuenta, el casillero del lote tiene 3 campitos. No es que para que el 0 a la izquierda no vale, son 1, 2, 3, no. El lote es el 001, 002. Así viene la numeración del lote. Y se va a identificar cada lote de la manzana y deberá numerar los lotes en forma sistemática y en orden correlativo. ¿Qué tiene que ver? Primeramente tiene que ubicar cuál va a ser su lote número 01, ¿no? El 001. Y va a ser el que va a estar ubicado más al norte, y si hay varios que están más al norte, el que esté más al oeste. Entonces, por eso se dice el que está ubicado en el noroeste. Pero el primer criterio es norte, y después más al oeste, cuando hay varios. Entonces es el más al noroeste. Y ahí ya determinamos cuál es nuestro lote 001. Y de ahí, ¿cómo seguimos? Nada de que yo soy izquierdista y me voy para la izquierda, no, o que yo soy zurda y me gusta más la izquierda, no. Comenzamos en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario, ¿no? Entonces vamos a girar en el sentido horario y vamos a comenzar a numerar los lotes secuencialmente conforme lo encontremos. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que estamos aquí en este lote 6. Yo estoy mirando al lote así, como lo estoy parada en este sentido. ¿Por qué lado estoy viviendo? ¿Por la derecha o por la izquierda? Estoy mirándolo así. Yo miro el frente así. Este es el lote, digamos, el lote 6 está acá. ¿Yo por dónde llego? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. Acá en el lote 6. Si estoy acá en el lote 9, estoy parada mirándolo acá. Perdón. Estoy mirándolo acá, mi lote. ¿Estoy llegando por la derecha o por la izquierda? La derecha. Siempre estoy llegando por la derecha. Muy bien. Entonces hay que tener siempre eso presente, porque de repente, bueno,
ustedes no les vamos a tomar un examen así, pero normalmente se le ponía, por ejemplo, a los técnicos una pruebita, este era el lote digamos, a la incógnita, acá era el lote 005, a ese no se le ponía el lote, él ya tenía que saber que ese era el 006, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ver cuál es la derecha. No me han dado el lote, señorita. No pueden hacerme esa pregunta, ¿no? En un examen. Edificación. ¿Se dan cuenta que después del lote viene edifica? ¿Ya? Edifica. ¿Se anotará? Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos dígitos tiene? Solamente tiene campo de 2 dígitos. Edifica solamente son dígitos. Y dice, se anotará con 2 dígitos el número de edificación que corresponda para numerar la cantidad de edificios o casas que hubiera dentro de un lote. Se numera en forma correlativa y en sentido antihorario. Ustedes pueden decir, acá hay incongruencia, ¿cómo que antihorario? Acuérdense que yo estoy viniendo en el sentido de la derecha. Lo primero que encuentro es esta de acá, va a ser mi edifica 01. Salgo de acá y esta es la otra edificación. ¿Qué edificación? Es la 02. Yo a nivel de manzana estoy siguiendo el sentido horario. Acá me paro frente a este lote, lo miro. Como primero he encontrado esto y después el de acá, dentro del lote es en el sentido antihorario. A eso se refiere. Claro, lo primero que toco es la siguiente. Edifica va variando. El ejemplo más típico es en el caso de las quintas, ¿no? Las quintas. Condominios normalmente le llaman a los edificios, más bien. Hay condominios de varios edificios, uno de 11. Ya, eso sería tipo unidad vecinal, tipo como la unidad vecinal, algo así. Ahora le ponen ese nombre de condominio, pero es como antes era la unidad vecinal número 3, la unidad vecinal de Mirones, ¿no? Pero esos son edificios, no son, hablemos de tipo quinta, casita diferente, ¿no? A eso le podemos llamar. Ahora, acordémonos que edifica entonces tiene 2 dígitos. Por ejemplo, acá tenemos en un lote 2 construcciones diferentes. Fíjense ahí. Este es el lote. Ahí tenemos en el lote 9. Ese es el lote catastral 9. Y en este lote catastral 10 tenemos 2 construcciones. Es como que el lote era grandecito y lo han partido. El papá le dio a una hijita esta mitad y la otra hijita a la otra mitad. Si se dan cuenta, el primer piso son simétricos. Pero lo que pasa es que este dueño hizo 2 pisos más, ¿no? Entonces son 2 construcciones en un mismo lote. O sea, no necesariamente va a ser siempre quintas, puede darse este tipo de casas, ¿no? Entonces, este lote catastral número 9 tiene una sola construcción, pero fíjense acá, puertita y puertita que da al segundo piso. En cambio acá, el lote 10 tiene casita de 3 pisos, casita de 1 piso, ¿cierto? Entonces, edifica 01, edifica 02. Cuando los lotes son cotitulares, ¿no? No indemnizados. Eso no se llama cotitulares. Cotitulares, por ejemplo, esta casita pertenece a 2 o más personas. A esos son cotitulares. No, es que yo me voy en el caso que si es un solo lote, o sea, es una unidad catastral del lote, y hay 2 edificaciones, prefiero que hay cotidianidad en el lote. No es así. Esto pertenece a quién? A una hermana, a la señora A, y esto pertenece a la señora B. Entonces cada una es propietaria de su área. Entonces, esos no son cotitulares. ¿Cuándo son cotitulares? Cuando esta casita, supongamos que pertenece a 3 hermanos. Murió la mamá y al final de cuentas han hecho la división y le corresponde como herederos a 3 hermanos, a 3 hijos, ¿no? Entonces a cada uno le toca, supongamos, en porcentajes ideales del 33.33%. 33 para la señora A, 33.33 para la señora B y 33.34, porque sumados todo debe dar el 100%
para el señor C, ¿no? Son 3 hermanos que todo les pertenece a ellos en porcentajes ideales, ¿no? En cambio acá esta es casita que puede pertenecer a una sociedad conyugal, a una sola persona, lo que sea, pero es independiente de esto. Puede que no haya subdivisión legal del lote, no hay subdivisión legal, pero como propiedad tiene la construcción y esa área, que en el futuro está para subdividirlo, si es que cumple los parámetros mínimos establecidos por la zonificación para una subdivisión, ¿no? Porque la municipalidad tiene sus reglas, pero la gente, pues, los papás dicen, no, para mis 2 hijitos, y los divide así, ya, mitad para ti y mitad para él. Normalmente, pero por ejemplo, de repente haya una traba legal de que el área mínima para esa zonificación no sea, digamos, 90 metros, sino de repente son 160, ¿no? Pero ya podría ser una excepción, pues porque ya lo han construido. De repente sin licencia, ¿no? Porque no había nada, pero ahí tenemos eso. Por ejemplo, acá, número de unidades catastrales. Estamos preguntando acá el número de unidades catastrales. Por ejemplo, supongamos en este lote número 10, por ejemplo, el número de unidades catastrales. ¿Cuántas unidades catastrales hay ahí? En el lote 10 hay 2 unidades catastrales, ¿no es cierto? El 10 es este de acá. Acá es una sola entrada para los 3 pisos, una sola entrada para la caseta. Son 2 unidades, ¿no? ¿Cuántas fichas vamos a usar en este caso? 2 fichas individuales, ¿no? Ahora, nuestro siguiente casillero que tenemos acá después de edifica es entrada y piso, ¿no? Entrada y piso. El técnico catastral la anotará con 2 dígitos. Fíjense, entrada tiene 2 dígitos, 01, 02. La cantidad de entradas de una misma edificación que den acceso a predios catastrales independientes, ¿no? Si hay varias entradas que dan acceso a un mismo predio catastral, o sea, a una misma unidad, por ejemplo, a la casa con la puerta principal que da a la sala y tiene una puerta falsa, pero es solamente una casa. Entonces la puerta falsa no se considera como entrada, ¿no? Solamente vamos a codificar la casa con la entrada número 01, ¿no? La puerta principal. Y en piso, el técnico catastral anotará el número de piso real, con 2 dígitos donde esté ubicado el predio catastral. Si la edificación tiene varios pisos independientes, se anotará 01 el primer piso, 02, 03, hasta el número 70, el más alto. Y en sótanos, por ejemplo, imagínense las galerías que hay en Gamarra. Yo por una entrada bajo de frente al sótano, ¿no? Entonces va a ser, el primer sótano va a ser el 81, es que es el más alto. Sigo bajando, es el sótano 82 en nivel de piso. Sigo bajando al 83. Y el noveno sótano sería el más bajo, 89. Y cuando yo subo a la mezanine, los mezanines serían el 71, el primer mezanine, el más bajo, hasta el 79. Este criterio está dado bajo nuestra configuración urbana. Cuando seamos tipo Nueva York que hagan hasta 100 pisos, ya es otra cosa, ahí vamos a cambiar ya definitivamente eso, ¿no? No vamos a llegar solamente hasta el 70, sino ahí tenemos que tener ya 3 cifras. Bueno, pero mientras tanto nuestra configuración urbana está dada así. Ya, acá es un modo de ejemplo. Miren, estamos trabajando, supongamos, en Lima, entonces departamento ese es 15. Y para no estar centralizados, Lima nada más, vamos a trabajar con Barranca. Barranca, código de provincia 02, ¿no? Y Barranca, la capital, el capital de Barranca es el distrito de Barranca, que va a ser el 01. Entonces nuestro dígito dirigido es el 150201. ¿Ya? Dice Departamento de Lima, provincia Barranca, distrito Barranca. En códigos. Ajá. Ya. Fíjense. Observen esta imagen, Girón Miguel Grau. Acá tengo
una flechita. Los técnicos cuando trabajan, hacen su trabajo de campo, tienen su planito ahí y comienzan a señalar con flechitas los números municipales. Si es un número ficticio, le van a poner un asterisco. Eso me dice que es un número ficticio, es un número creado por el técnico para identificar que está en la cuadra 3 y que está en el lado par, ¿no? Pero es una puerta que no tiene número municipal. Entonces, eso sirve para ordenarlos, para ubicarlo, pero no es que esté dado un número por la municipalidad. Eso significa el asterisco. En el caso en que el usuario pone su número. Claro. Hay casos donde no es municipal, sino lo puso. Claro, hay también eso. Por ejemplo, mire, fíjense acá en la letra que dice condición de la numeración. En la ficha individual, ahí tenemos, cuando yo pongo, eso va a ir en el casillero número 12, condición de la numeración. 01 si es generado por la municipalidad. 02 si es autogenerado por el titular catastral. Yo tengo mi librería, yo quiero que me lleguen mis productos, que me vengan los papeles, todo. Les digo, ya, mi número está, lo pinto aunque sea con tiza en la pared y ya, ese es el número. Eso está dado por el mismo señor, ¿no? Y el 03 es generado por el técnico catastral. Un número que tiene asterisco es un número generado por el técnico catastral. ¿De acuerdo? Ahora, miren, yo por el número 336, que acá hay una plaquita, fíjense, acá tengo hacia adentro, veo ese pasadizo, hay una escalera que me hace subir al segundo piso. Por el 336 voy al segundo piso. Por el 328 está esta tienda de productos agropecuarios, el Misti, ¿no? Vende cosas de productos agropecuarios. Por el 324 tengo un internet, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades catastrales tenemos ahí? 3 unidades catastrales, muy bien. Ahora, ¿cuántas fichas catastrales vamos a usar ahí? ¿Cuántas fichas catastrales en total? 4. 3 de las unidades catastrales y una de áreas comunes. Porque había una escalera y ahí. Ya, ahí es común, ya sería la ficha bien común. Y 2 de actividad económica. Entonces, ¿cuántas fichas catastrales en total sería? 6 fichas catastrales, ¿verdad? Sería, tengo una en el segundo piso y 2 tiendas, son 3 unidades catastrales, son 3 fichas individuales. Pero como me piden el número de fichas catastrales, son un total de fichas catastrales. 3 fichas individuales, hay 2 actividades económicas, van 2 más, son 5, y mi ficha de bienes comunes, son 6, ¿no? Entonces, en total vamos a usar acá 6 fichas catastrales, 3 unidades catastrales y 6 fichas en total. Ahí las tienen, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, a ver, en este caso de acá, fíjense, a ver, vamos a contarles la historia. Por el 102 entro a esta casita, tengo una salita ahí. Acá tengo el 106, que es una tiendita que está cerrada en este momento, y por el 108 voy al segundo piso. Entonces, ¿cuántas unidades catastrales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Unidades catastrales. Fichas. Unidades catastrales primero. Unidad catastral. 3. 3 unidades catastrales, ¿no es cierto? ¿Y cuántas fichas en total? 5 fichas en total, ¿no? ¿Cómo son estas fichas? Estas fichas acá en este caso vendrían a ser 3 para unidades catastrales, o sea, son 3 fichas individuales. Tenemos una actividad económica
Entonces tenemos una ficha de actividad económica y una ficha de bien común porque hay traslape. ¿De acuerdo? Entonces ahí está nuestra ficha de bien común, dos fichas individuales. Acá le consideramos solamente que eran una entrada independiente con la otra, pero como yo les he contado el cuento, es que acá es una tienda, ¿no? Y realmente debe ser esto así, porque acá es como casita y esto es como bodega cerrada totalmente. ¿Ya? Entonces, en ese ejemplo, lo que se quiere decir es de que acá es una casa en el primer piso, una bodega, es lo que le hemos dicho acá, también en el primer piso, y una vivienda en el segundo piso, ¿no? Acá en la diapositiva le estaban considerando solamente sin bodega. Acá, por niveles independientes, ¿qué tenemos en este caso? Acá tenemos, fíjense, una sola entrada. Acá hacia atrás, no se aprecia mucho cuando están así, pero a ustedes están también las diapositivas, ¿no? Sí, lo ven, porque acá hay una puerta en el primer piso y acá está la escalerita que lleva al segundo. Acá el segundo sí es como un dúplex, ¿no? O sea, ya no hay una escalera independiente para el tercero, sino es solamente primero y esta escalera que lleva al segundo piso, en este caso. Entonces, acá sí, ¿cuántas unidades tenemos acá? 2 unidades catastrales, muy bien. ¿Cuántas fichas necesitamos? 3 fichas, ¿no? Porque acá sí no hay actividad económica. Serían 2 fichas individuales y una de bienes comunes por el traslado. Una ficha de bien común y 2 fichas individuales. En total, 3 fichas. Acá. Me parece una casona vieja de Lima, ¿no? La casona, la bodega. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos 2 usos distintos. ¿Cuántas unidades catastrales? 2 unidades catastrales. ¿Cuántas fichas necesitaremos? 3. ¿Nada más que 3? Porque acá tenemos 5. Tiene 2 entradas. Una de actividad económica, una ficha individual de 2 fichas individuales, 3 en total, ¿no? Pero hay una cosa, si se da cuenta, este es 2 pisos, ¿no? Entonces, sobre la bodega no puede decirse que tiene área propia de terreno, porque ya está el segundo piso. De esta unidad catastral que entro por acá, tengo el segundo piso, o sea, acá es primero y segundo piso, que ese segundo piso está sobre la bodega. Entonces ya hay un traslape. Entonces, al haber un traslape, bien común. Todo el área de terreno es bien común. ¿De acuerdo? Entonces viene a ver cuántas unidades. Está bien, 2 unidades, 2 fichas individuales, una ficha de actividad económica y una ficha de bienes comunes. En total, 4 fichas. Acá tenemos el caso de vivienda, pero es edificaciones diferentes. Vivienda independiente. Entonces hay 5 unidades catastrales. ¿Cuántas fichas necesitaríamos acá? 5 individuales y una de bien común. Correcto. Se necesitaría 5 fichas individuales y este pasaje, en una quinta el pasaje es común. Se tienen que repartir, todos hacen uso del pasaje. Entonces nuestro bien común es solamente este pasadizo, ¿no? Ese pasaje. 5 fichas individuales. Serían 5 fichas individuales. ¿De acuerdo? Ahora tenemos ahí un parquecito, una placita, y ahí le han puesto, si es todo un parque nada más sería una unidad catastral, pero ahí hay un área en rojo, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí? Ahí hay una subestación eléctrica. Entonces, tenemos nuestro parquecito,
Si solamente fuera parquecito sería una unidad catastral. Pero cuando puedo tener su estación eléctrica, puedo tener su estación de Sedapal, qué sé yo, 2 unidades catastrales, porque son 2 usos diferentes y están divididos, son independientes. Y acá tenemos un edificio de ¿cuántos pisos? 8 pisos, 2 departamentos por piso. Fíjense ahí, nos dice uso vivienda, 8 pisos, 2 departamentos por piso. Fíjense los números municipales, fíjense cuántas unidades catastrales sale ya de frente ahí. ¿Nos habremos equivocado? A ver, 8 por 2, 16, ¿no? Y ahí me dicen 18 unidades catastrales. ¿Qué pasó? Las estaciones son 2 más. Claro, correcto. Fíjense que acá está el 142E y el 138E. Entonces, acá está todavía el carro estacionado, ¿no? Entonces tenemos el estacionamiento es independiente, son unidades catastrales, ¿no? Entonces acá tenemos 18 unidades catastrales. ¿Cuántas fichas vamos a necesitar? 18 individuales y una de bien común, 19. Salvo cualquier error o omisión de que haya un dentista, un contador, un salón de belleza, un spa, ¿no? Que puede haber, porque ahora en los edificios también se realizan actividades económicas. Ahora, un terreno sin construir. Un terreno sin construir también es una unidad catastral. Una sola ficha individual, nada más. Y ahora, siguiendo con nuestro código de referencia catastral, entonces ya tenemos lo que es unidad. Y se va a anotar el número de unidades con 3 dígitos. Ustedes se dan cuenta que el campo es unidad, ¿no es cierto? Y entonces comenzamos con la unidad 001 y en el caso de que existan varios predios catastrales en un piso, varios en un solo piso, se enumerarán los predios del piso de 2 maneras. Ya, a ver, pensemos por favor pensemos que yo llego a un edificio, ¿no? Entro por la puerta principal y yo tengo, por ejemplo, 4 departamentos. 4 departamentos en el primer piso, que son los números de departamentos 101, 102, 103, 104. Supongamos que yo veo y acá está el departamento 101, al frente está el 102, 103 y 104, como quien dice, lados en números impares, números pares, por decir, ¿no? Así salteados. Si yo tengo ya una numeración de los departamentos, entonces yo voy a poner como unidad 001 al 101, la unidad 002 al 102. O sea, voy a respetar su numeración de ellos, en el orden, aunque sea así todo ping-pong. Si yo veo ahí que, por ejemplo, no hay numeración, lo que veo de repente es zapatería, boutique, internet y casa de cambio. O sea, ahí no les ha interesado a ellos el departamento, el interior. Lo que les interesa es poner su letrero que diga zapatería, boutique, casa de cambios y internet, ¿no? Entonces, yo no veo el orden, entonces no veo ningún interior. Entonces, yo agarro el sentido antihorario, ¿no? Entonces, yo me paro y ya no voy en el sentido horario, sino en el sentido antihorario. ¿Se acuerdan cómo era con las edificas? Me paro ya dentro frente y antihorario, ¿no? Porque a nivel macro estoy en el sentido horario, pues, ¿no? Sigo corriendo, pero ya dentro de eso estoy en el antihorario. Y entonces ahí ya los numero como la unidad 001, 002, 003 y 004. ¿Se entendió eso? No me interesa que haya, si hay numeración, no importa ping-pong, los respeto. Amén. Si no hay numeración, sentido antihorario. Ahora, un poquito más de codificación de unidades catastrales. Miren, este es el esquema de una casita, ¿no? Acá está la vía,
¿no? Estamos viniendo por acá por el Giro Miguel Grau, no sé por qué Miguel Grau está para todos los ejemplos Miguel Grau. Acá tenemos este número municipal que me conduce al segundo piso. Otra cosa que quiero que observen es que nosotros tenemos acá, entre paréntesis, una P. P quiere decir que es una puerta principal. Ahora, escalerita al segundo piso. Esto también dice P, o sea, conduce a una unidad catastral y esto es una entrada secundaria, o sea, la puerta falsa, la puerta S, ¿no? Entonces, yo ahí, ¿cuántas unidades catastrales tengo? Son dos principales, deben ser dos unidades catastrales, ¿no? Una en el segundo piso y otra en el primer piso, su puerta principal, su puerta secundaria. Entonces, supongamos que estamos en el departamento 25, la provincia 1, distrito 05, esos datos. Es una constante, ¿no es cierto? Estamos en el lote 7. Entonces, mi primera unidad catastral, ¿cómo sería? Miren, estamos, hasta el lote estábamos en el 007. Es una sola construcción, ¿no es cierto? 2 pisos, o sea que el edificio es 01. Yo llego por la derecha. Esta de acá sería mi primera entrada, entrada 01. ¿A qué piso estoy yendo? Al piso 02. Y en ese piso 02, ¿qué unidad encuentro? La primera, la única. Sería piso 02, unidad 001. ¿No? Con eso terminé de codificarla. Salgo de ahí, toco la siguiente puerta y me abren en el primer piso. Entonces acá vendría, hasta el lote estábamos bien, todo es una sola construcción, es una sola edificación, va a ser la edificación 01, la única que hay en el lote. ¿Qué entrada es? La entrada 02. ¿A qué piso estoy llegando? El piso 01, ¿no? Y en ese piso 01 tengo mi sala comedor, una sola unidad. ¿Qué unidad sería? La 001, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí se entendió? Ningún problema. Perfecto. Y ahora viene nuestro dígito de control. ¿Cuál va a ser mi dígito de control? Miren, ¿cómo saco mi dígito de control? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo que ir sumando cifra por cifra. Cuando llego a 9 o me paso de 9, resto 9. Parece trabalenguas, pero es fácil. Miren, supongamos que estamos en el departamento 25, provincia 02, distrito 01, sector 13, manzana 018, ¿no? De ahí hemos estado en el lote 8, 008, en la edificación 03. Estamos en la entrada 02, en el piso 05 y en la unidad catastral 006. Fíjense, estamos en un lote donde hay 3 construcciones, 3 edificas. En esa tercera edificación, en la entrada 2, y en esa entrada 2 estamos en el piso 5, y ahí en la unidad 6, o sea, es un edificio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo saco mi dígito de control? Comienzo a sumar. ¿Qué digo? 2 más 5, 7, más 2, 9, menos 9, 0. Comienzo de nuevo. 1 más 1, 2. Más 3, 5. Más 1, 6. 6 más 8, 14. Muy bien, me pasé de 9. 14 menos 9, 5. 5 más 8, 13. Me pasé de 9. 13 menos 9, 4. Más 3, 7. Más 2, 9 menos 9, 0. 5 más 6, 11, me pasé, menos 9, 2. Nada más. ¿Se dan cuenta? Esto es para que no haya ningún problema. Miren, a los chicos se les dice escriban claro, escriban la informa legible, pero de pronto ellos hacen su 1 que parece, no saben si es 1 o si es 7, porque lo hacen medio así. No saben si eso va a ser un 1 o un 7. Algunos lo hacen más personalizado que no. El 3, el 8 lo hacen como
le hacen a veces así, algo así, dicen que ese es 8, pero no, eso parece un 3 medio raro, que no lo cerraron la pancita. Entonces, escriben de cualquier forma. El digitador trabaja prácticamente, se podría decir que a destajo, tiene que volar. Entonces, lo que ve, si el digitador va a marcar el dígito que está viendo, pero el sistema debe calcularlo. Entonces, si no sale lo mismo, error. Estás metiendo un dato. O sea, la máquina, el sistema lo tiene que sacar, pero el digitador tiene que digitar todo. Si coincide 2 con el sistema, está chévere, todo lo ingresó bien. Pero si no sale, es porque digitó mal, pues. Entonces, es un dígito de control. Simplemente esa es su función. Acá tenemos un poquito de ejemplos de codificación. Quiero ver cómo estamos de hora, porque si no es fácil parar. Ya, supongamos que estamos en Barranca. Estamos, Barranca, que dijimos, que es Lima, departamento, ¿cuánto sería? Depto es, Lima es 15, Barranca vendría a ser el 02, y en el distrito también estamos con el 01, ese es Barranca. Y estamos en el sector 02, manzana 63, 063 y lote 1. Ya. Dice, en el primer piso, el primer ingreso me dice que es la pizzería La Pisota. El segundo ingreso me da a la peluquería Rulitos. El tercer ingreso me da a la peluquería Adán y Eva. El cuarto ingreso, escalerita, y me va al segundo piso. El quinto ingreso, voy al fondo, atrás, mi vivienda del primer piso. Y el sexto ingreso es una bodega que se llama De Todo. Entonces, acá se determinaron las unidades catastrales por la independencia física, ¿no? ¿Cuántas unidades catastrales tenemos? 6 ingresos, 6 unidades catastrales. ¿Cuántas fichas vamos a usar? 6 más ¿cuánto? ¿Cuántas fichas en total vamos a usar? A ver, fichas individuales, 6, porque son 6 unidades catastrales. ¿Cuántos negocios tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas actividades económicas? Actividad económica, 4. Y por el traslape, tenemos ¿cuántas de bienes comunes? Una nomás. Bien común. Una nomás. Casa, habitación. El bien común es para todo el terreno. Cuando ya hay traslape, el bien común es para el terreno, ¿no? A nadie va a tener área de terreno, sino va todo el terreno va a la ficha de bien común. Entonces, ¿cuántas fichas en total usamos? 11 fichas catastrales. ¿De acuerdo? 11 fichas catastrales. Ahora, ¿cómo sería nuestra codificación? ¿No? ¿Cómo sería nuestra codificación? ¿Se distingue? A ver. Acá estábamos Barranca, Lima, Barranca, ¿no es cierto? Estábamos con el sector 2, la manzana 063, estábamos en el lote 1. ¿Qué edificación? Ahí hay solamente una edificación, que sería 01. La primera ficha es la ficha de bien común, hasta ahí nomás va. Después el resto viene como 9999999. En la ficha de bien común. Fíjense en su fichita de bien común, pueden ir viendo cómo va ordenada las fichas también. La primera ficha que va de un conjunto, si en un lote tenemos varias fichas, como en ese caso, la de bien común, las fichas individuales y las de actividades económicas, la primera ficha del paquete es la ficha de bienes comunes. ¿Por qué? Porque ahí va todo el terreno. ¿De acuerdo? Y ahí recapitula todas las unidades catastrales. Entonces, la segunda ficha, ¿se acuerdan por la imagen? Era la que sería la pisota.
¿no? Entonces, ¿qué entrada es esa? Esa viene a ser, es la primera edificación, solamente hay una sola edificación ahí, ¿sería qué entrada? La entrada 01. Y por esa entrada 01, estoy llegando a qué piso? Estamos en el primer piso, piso 01, y solamente es esa unidad, la 001. ¿De acuerdo? Cuando yo voy ordenando la ficha, ya, está la actividad, la ficha individual, y además tengo que llenar la ficha de actividad económica, van juntas. El código catastral de la ficha individual y de la ficha de actividad económica es exactamente lo mismo, es la misma. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿cómo vamos? Si esta la primera ficha de la ficha de bienes comunes era la 1, la primera unidad es la ficha 2, la tercera ficha va a ser la de actividad económica, es la ficha 3, ¿no? Salgo de mi actividad de la pizzería y vamos a la peluquería, ¿no? Rulitos. La otra peluquería era Adán y Eva. Entonces, la peluquería Rulitos, ¿qué entrada sería? Estamos en la misma edificación, sería de entrada 2, igualito al piso 1 y a la unidad 001. ¿De acuerdo? Ustedes, para practicar, hagan su jueguito de sumar, ir sumando 9, restando, y verifiquen su dígito de control, ¿no? Lleno la ficha de individual y lleno la ficha de la actividad económica, de la peluquería. Este es de la peluquería Ricitos, y la otra de la Adán y Eva. En la Adán y Eva, ¿qué cosa ha variado? Es la entrada 3, ¿no es cierto? Piso 1, unidad 001. Su ficha de actividad económica es exactamente igual. Salgo de mi ficha de mi peluquería Adán y Eva, la otra puerta era la que tocaba hacia el segundo piso, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué cosa está cambiando? Estamos en la misma edificación, esa sería mi entrada 4, ¿y a qué piso llego? Al piso 2, al piso donde está la unidad. Y ahí solamente hay una unidad catastral, que sería mi 001, ¿no? Y la siguiente entrada, salgo de ahí, que es la otra puerta, o sea que vamos a cambiar la entrada 5, me lleva al primer piso, la otra vivienda, ¿no? Y ahí, ¿qué unidad? La 001. Se dan cuenta que por cada entrada vamos a encontrar ¿cuántas unidades? Es la primera que estoy encontrando. ¿Qué error común hacían cuando uno los prepara a los carichines para que comiencen a su faena en campo? Porque uno les pone así y después dice, en la unidad 001, acá le va poniendo la 02, la 03, o sea, cambiaron de entrada y dicen, es la otra unidad, o sea, van aumentándole acá. Pero por esa entrada es la primera, para ese piso es la primera, es lo que quiero que siempre tengan claro. Y así, nuestra última bodega era la sexta entrada, ¿se acuerdan? Piso 1, porque está en el primer piso, y por esa entrada es la primera unidad para esa entrada. Y la actividad económica de la bodega es el mismo código. Como dijimos, son 11 fichas, entonces cuando ustedes fíjense acá en el casillero de acá arriba que dice número de fichas, en la ficha individual, ahí va este número. En la ficha de bienes comunes va a ser 1 de 11. Y cada ficha va a tener 2 de 11, 3 de 11. O sea, va a estar cada... La ficha es por lote. Claro, por lote. Por lote. Si solamente hay una casita, va a ser una de una. En este caso, que tenemos 11 fichas, ahí tenemos de la 1 de 11 hasta la 11 de 11. Con estos códigos. ¿De acuerdo? Se organiza así las fichas por lote. Sí. Por eso les digo, cuando comienzan los chicos a trabajar, las primeras manzanas deben ser de preferencia zona residencial, casita. Pobrecitos, pues, para que no se mareen tanto. Después ya van teniendo propiedad horizontal, van teniendo de repente casita de 3 pisos, pero independientes. Ya pues después ya se foguean en edificios, en bodegas, de todo lo que pueden encontrar. Este ejemplo es algo similar
que yo quiero que lo revisen un poco más calmadamente ahí en sus casitas, pero departamento igual, provincia, distrito. Ya, otro sector, manzana 17017, estamos en el lote 61. Fíjense, esa es la vista y acá está el planito. ¿Qué tenemos acá? Una edificación 01, edificación 02, edificación 03, edificación 04, edificación 05, 6, 7, 8, 9, edificación 10. Todo ese cerrote 61. Sí, todo eso. O sea, hay 10 viviendas en quinta, ¿no? 10 edificas diferentes en un solo lote. Entonces, ¿qué cosa vamos a... ¿Cuántas unidades catastrales tendríamos? 10 unidades catastrales. ¿Cuántas fichas serían? 10 fichas individuales. Y una. Entonces, cuando me dicen total de fichas catastrales, ¿cuántas serían? 11, ¿no? 10 fichas individuales y una de bienes comunes. 10 unidades y 11 fichas. ¿De acuerdo? Y con esos datos, con los datos que dábamos anteriormente, tenemos nuestro código de referencia catastral, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo único que está variando acá? Primero siempre va a ir la ficha de bienes comunes, va a ser una de 11 en el número de fichas por lote, y después, ¿qué cosa va variando? Edifica 01, 02 hasta la 10, ¿no? Y después el resto siempre es entrada 1, piso 1, unidad 001. Todo se queda así, ¿no? Cambio de edifica, va a ser para esa edifica 2, va a ser su entrada 1, piso 1, unidad 001. Edifica 3, entrada 1, piso 1, y así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, dudas, murmuraciones. ¿Está claro, no es cierto? Sí. Ya. Acá, en este edificio. El edificio tiene 4 pisos. En cada piso hay un departamento. Además existen 3 estacionamientos, ¿no? Adquiridos por los dueños de los departamentos 2, 3 y 4. O sea, el primer piso no tiene estacionamiento. Ya. El segundo ingreso conduce al primer estacionamiento. A ver, me estoy comiendo una cosa. El primer ingreso conduce a la escalera común. O sea, este es mi ingreso 1, que me conduce al ingreso común que lleva al segundo, tercero y cuarto piso, por el primer ingreso. El segundo ingreso conduce al primer estacionamiento. El tercer ingreso conduce al departamento 101 del primer piso, al departamento del primer piso. Y el cuarto ingreso a los 2 estacionamientos, al segundo y tercer estacionamiento. Hemos dicho que solamente hay 3 estacionamientos, que son del segundo, tercer y cuarto piso, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades catastrales en total tenemos? ¿Cuántas unidades? 7 unidades. Muy bien. 7 unidades, porque son un departamento por piso. Son 4 viviendas y 3 estacionamientos, ¿no? Entonces son 7 unidades catastrales. Muy bien. ¿Y cuántas fichas vamos a usar? 8. Cuando el primer ingreso conduce a la escalera. Uno de 21. Claro. Al final vamos a usar 8 fichas, porque son 7 unidades catastrales y una ficha de bien común para todo el terreno. Y en esa ficha de bien común va todo el terreno y pasadizos, escaleras, cisternas, tanques elevados, todo lo que tenga, ¿no? Miren, ahí está nuestro código de referencia catastral para cada unidad catastral. Hemos dicho son 7 unidades más una ficha de bien común, son 8 fichas. Entonces, nuestra primera ficha, la ficha 1 de 8, es la ficha de bienes comunes. ¿Hasta dónde va lleno? Solamente hasta edifica, porque como me describe el lote, entrada, hay varias entradas, entonces se pone 999. Pisos, son varios pisos,
sea, va 9999 y en unidad son 3 nueves, ¿no? A nivel de dígito de control, esto lógicamente decía como que ya no se cuenta, ¿no? Porque estoy sumando 9 y restando 9 se baja. Entonces, estos son los códigos de referencia catastral. Hemos dicho que por la primera entrada, lo primero que llego es ¿a qué piso? Al piso 2, al piso 3 y al piso 4. Salgo de eso y entro a mi estacionamiento. La tercera entrada me va al departamento del primer piso, ¿no? Piso 1, unidad 001. Y la cuarta entrada me conduce a 2 estacionamientos. Por esta entrada 4 tengo piso 1, unidad 001. Y por esa misma entrada, ¿qué cosa varía? Estoy yendo también al primer piso, pero sería mi unidad 002. ¿Se dan cuenta cuál es la variación nada más? Porque por esa tercera entrada solamente voy a 2 estacionamientos. ¿Preguntas ahí? Ya. Entonces, estamos ya sobre casi la hora. Cuando nosotros hemos terminado de llenar todas nuestras fichas catastrales de una manzana, se terminó de llenar toda la manzana. ¿Qué proceso dijimos que tenía que hacerse? Después de, ¿se acuerdan cuando hacíamos el planeamiento de actividades? Lo recomendable es que después de 2 semanas que ya están trabajando en campo, ya va a haber manzanas terminadas. ¿Qué tienen que hacer entonces luego? Hacerle el control de calidad. ¿Por qué? Acuérdense de un principio. Si a un sistema entra basura, se procesa basura, ¿qué sale? Basura. Entonces, yo no puedo cometer errores con esto, ¿no? Entonces, el control de calidad decimos que es una etapa fundamental que va a garantizar la calidad de la información y que va a ser ingresada a la base de datos catastrales, ¿no? Tengo que revisar bien toda mi información para que no haya errores, o mejor dicho, errores. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con nuestro control de calidad? Es el procedimiento por el cual se realiza la revisión y evaluación de las carpetas catastrales, que provienen de la verificación catastral a fin de obtener carpetas con información correctamente llenada de las características del predio. Entonces, puede haber una calificación física, o sea, yo reviso ficha por ficha, que esté con códigos de vías, que esté con código de uso. Los digitadores no digitan, por ejemplo, como les decía, Avenida Almirante Miguel Grau, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en el código de vía, el código de vía son 6 dígitos. Fíjense en el casillero número 7. Código de vía de la ubicación del predio. En vez de poner la abreviación Avenida Almirante, ¿cuántas letras tiene Almirante? Miguel Grau, solamente van a digitar 6 números. Y los digitadores 6 números lo hacen rapidito, ¿no? Nadie va a digitar Oficina de Asesoría Jurídica. Simplemente va a digitar código de uso, casillero 56, 5 cifras, ¿no? Nadie va a poner taller, o sea, casillero 57 es uso del predio catastral. Taller de mantenimiento mecánico. Simplemente 5 cifras, código de uso. Entonces, cada actividad, cada vía, el domicilio fiscal también tiene código de vía. Las construcciones, imagínense que por ejemplo me pongan sobre un piso, sobre un techo a 2 aguas inclinado, me pongan un segundo piso, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser muy incongruentes que de oficina pueden comenzar a rebotar, ¿no? Error. En primera instancia, el control de calidad lo llevará a cabo ¿quién? El supervisor. Se supone que el supervisor está a cargo de 5 o 6 técnicos para que pueda ir viendo que estén llenando bien la ficha, que no haya errores de que se le olvidó un piso, que se le olvidó un tanque elevado, un cerco perimétrico, un cerco frontal,
¿no? Lo que puede ver de fuera. Lo ideal es que el supervisor esté con el técnico y que de repente en algunos casos ingrese con el técnico, ¿no? Imagínense en un surco, lo importante era de tratar de ingresar con el técnico, porque si un supervisor se ponía en surco frente a una casa, iba a haber un tremendo cerco de 3 metros con cerco eléctrico, pero no podía ver la piscina que el técnico había visto o que había dejado de ver, ¿no? La cosa es ingresar. El primer control de calidad lo tiene que hacer el supervisor, quien validará la información con su firma. Luego el jefe del proyecto, quien lo hará por muestreo, verificando con los planos o las ortofotos. También él puede ver. Ahora, tiene que haber control de calidad sobre los planos liderados, ¿no? La codificación del sector, manzana y lotes catastrales se encuentran asignadas en forma correlativa y ordenada. ¿Se acuerdan que tiene que haber cierto orden para la numeración de sector y de manzanas? Ningún código de referencia catastral tampoco puede repetirse. También tiene que ver, por ejemplo, que no puede repetirse el sector catastral en un mismo proyecto, no puede haber 2 sectores 03. Tampoco no se puede repetir una manzana dentro de un mismo sector. En un sector no puedo tener 2 manzanas 020, ¿no? Y tampoco no puedo tener el mismo lote en una manzana, no puedo tener 2 lotes 15, ¿no? Entonces tengo que ver que todo eso esté saneado. Por ejemplo, el control de calidad que también tenemos que ver, ¿no? Que tengan las puertas con el acceso, con los ingresos asignados con el orden de prioridades. Primero, en nuestra ficha catastral, la primera puerta que vamos a poner es la puerta con ingreso principal y la que va a tener la P, ¿no? Después el ingreso secundario, después el garaje y después el estacionamiento. En el plano del lote catastral deben mostrarse las acotaciones de medida de áreas de terreno y construcciones por piso, ¿no? En eso tampoco no estamos muy de acuerdo acá, por ejemplo, que los vacíos, los ductos, los patios, se dejarán en blanco, no debe trazarse ninguna diagonal ni X. O sea, por ejemplo, esto es un espacio en blanco. Pero yo creo que, o sea, todo arquitecto, todo ingeniero, todo hijo de vecino que ve un plano, si ve una X, entiende que ese es un área libre. En cambio, si lo ve así, creo que es un poco más ambiguo, ¿no? Por ejemplo, atrás también hay un tragaluz, un espacio, un área libre. Entonces, yo creo que eso sí debería cambiar, pero así lo dice las normas, el manual de levantamiento. En el plano de manzana y de lote catastral, se debe indicar el nombre de la vía y con su respectivo código en el plano, ¿no? De la manzanita que se le da a los técnicos. Ahora, también tenemos que ver que el código de referencia catastral asignado al lote coincida con el plano de manzana y de los lotes linderados, ¿no? Código de referencia. A veces, ¿qué pasa? Los técnicos tienen fichas remanentes de otras manzanas que le han llenado hasta manzana y de repente las usan en otra manzana. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque están usando la ficha de la manzana que les quedó y que le habían codificado hasta manzana, por ejemplo. El llenado de las fichas catastrales se debe realizar de acuerdo al instructivo y se adjunta la documentación que sirva de base para acreditar el derecho de propiedad o posesión predial. O sea, no dejarla por ahí tirada. Los documentos que le presentan tienen que estar en el lote correspondiente, ¿no? Para que acrediten. Evitar el uso de correctores o borrones, ¿no? En la ficha catastral. A veces una ficha se ve pues pura liquid. Imagínense una ficha que ha firmado el propietario y después le pasa en liquid. Ya invalidó la ficha. Si se equivoca, cambiar de ficha y con el propietario que firme en una ficha limpia. No se puede echar correctores porque lo invalida toda la información que el señor ha declarado, ¿no? La escritura debe ser completamente legible, cuidando caligrafía y ortografía. Eso se dice, pero de verdad que a veces no se cumple. También tenemos que comprobar que la suma de las áreas del terreno verificado en las fichas catastrales a nivel del lote sea igual al medido en el plano linderado. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estábamos en Surco haciendo control de calidad, me llegó la manzana de la Embajada de Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos, por decir, declara piso 1,
categorías de construcción, todo en concreto, todo, por decir, 1200 metros. Y el técnico que había hecho ese llenado de oficio, porque era llenado de oficio, o sea, había copiado así, tal cual el autovalúo, había puesto 0,1 en los 1200 metros. Cuando el lote, por decir, es de 500. Lo que pasa es que ahí tienes sótano, primer piso, segundo piso. Se supone que cuando estás en campo, tú dices, ya de afuera estás viendo que ahí hay sótano porque se ven las ventanas, qué sé yo. Son 3 pisos, tiene que ponerlos. Piña, pues si tiene un autovalúo que te dice un total, eso lo puede poner como el declarado. Si ustedes se dan cuenta en la ficha acá, hay un área que es área declarada, que es el casillero 86. En área construida hay un área declarada. Eso lo puede poner como un nivel 1. En la ficha individual. Casillero 86. En área construida, el casillero 86, área declarada. Y el casillero 87 es área verificada. Entonces, si está llenándose de oficio, tiene que haber una consistencia, pues, ¿no? Si tiene un área, el área del lote no puede exceder el área construida al área del lote. No puede decir que el nivel 1 tiene 1200 metros y el área del lote es 500. ¿No? Es absurdo. De acuerdo a los casos, se debe considerar el prorrateo de áreas, el porcentaje de bienes comunes y los casilleros deben estar siempre llenos, ¿no? También comprobar coherencia entre las características de construcción. Por ejemplo, como les decía, sobre un techo a 2 aguas no puede haber un segundo piso, ¿no? O sobre un techo de calamina que me pongan segundo o tercer piso, ¿no? Hay error. Áreas de terreno y áreas construidas, ¿no? Debe haber coherencia, no que las áreas construidas vayan a excederme al área de terreno, como les estaba contando un poquito. Y tenemos que tener también que las fichas llenadas estarán firmadas por el declarante, el testigo, el supervisor y el técnico catastral en donde corresponda. Ahí tiene, cada uno pone su millonaria y da fe a lo que está llenado con eso, ¿no? Cuando se trata de números municipales, números de resolución, números de licencia de construcción, se registrarán los dígitos en los casilleros de izquierda a derecha, o sea, no decir al revés, ¿no? De izquierda a derecha para que no haya problemas de que no me sobre o me falte espacio. Pegadito, y lo que me sobra que quede para el final, ¿no? Se sugiere tachar los espacios que hayan quedado en blanco en la ficha para evitar la manipulación de la información. Por ejemplo, si yo tengo solamente hasta 2 pisos de construcción, lo de abajo hacerle una diagonal con reglita para que nadie más me ponga piso 03, 04, ¿no? Como quien dice, yo respondo por mi información. Posteriormente al primer control de calidad, la información será remitida a los digitadores para su incorporación al sistema informático para el chequeo automático, detectando omisiones de campo, incongruencias o datos erróneos que son entregados para su corrección. O sea, una cosa es la corrección así manual, se digita y ahí sale también otras inconsistencias de repente del sistema. De repente, por ejemplo, hay un código vía y el técnico de calidad lo ha pasado como que está bien, pero eso corresponde a otra vía. A veces hay, por ejemplo, imaginemos la avenida Miguel Grau, si pasa por la urbanización Camacho y pasa por la urbanización Ceres y pasa por varias urbanizaciones, puede tener diferentes códigos para ubicarlo mejor. Entonces pueden haberle puesto erróneamente el de otra urbanización, ¿no? Entonces ya con el sistema, con procesamiento, ya entonces se dice, no, acá hay un error. Y bueno, gracias por la atención prestada y bueno, será